Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues me da mucho gusto estar otra vez aquí, hermanos. Me encanta cuando me toca predicar y me toca verlos. Dios me los bendiga. Se sintió la presencia de Dios muy hermosa, ¿verdad? Bendito Dios que se mueve en medio de nosotros. Y le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Y que en medio de tantos problemas y de tantas cosas que a veces se vienen a nuestra vida, las enfermedades y todo, pues seguimos adelante esperando la venida de nuestro Señor. Bendito Jesús. Vamos, hermanos, a ver Job 3:25. Job 3:25. Job 3:25 es atrás de los Salmos. Lo vamos a leer. Gloria a Dios. El 25 y el 26. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro trino Dios. Dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos delante de ti, exponiendo tu palabra y esperando que sea de bendición para mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes. Bendícelos, Padre, que sea de bendición para sus vidas. Gracias te damos por esta palabra tuya, Señor, que alumbra nuestras vidas y nos dirige el camino por donde tenemos que ir, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, el tema, hermanos, es la correcta interpretación de Job 3:25. Dice aquí que el temor que me espantaba, está hablando Job. Nosotros ya conocemos la historia de Job, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó? Ahorita lo vamos a ver. Pero él, hablando sobre todo eso que le había pasado, dice: el temor que me espantaba me ha venido. Y este versículo, hermanos, se utiliza, muchos predicadores lo utilizan para enseñar que la tragedia que vino a su vida fue debido a que él tenía miedo, ¿verdad? Que le sucedieran todas estas cosas. Dice: porque el temor, ¿verdad? El temor que me espantaba, eso me ha acontecido. Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo sentía me vino, y así lo interpretan. Fíjese, estas palabras de Job, dicen muchos, que reflejaban el constante vivir preocupado por lo que le podría ocurrir mañana. Estamos viendo los tiempos feos y decimos: ay, tengo mucho miedo de que me pase esto y lo otro y aquello. Muchos enseñan que Job no disfrutaba de paz y que vivía turbado por algo que tendría o que todavía no sucedía. Que él vivía en una constante preocupación por lo que pudiera pasar en un futuro, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí que muchos enseñan, ¿verdad? Que en tiempos de bonanza, que en tiempos y que en tiempos cuando él estaba yendo muy bien, porque era un hombre muy rico, hermano, él no lo gozaba, él no lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por lo que le podía venir mañana o pasado o en un futuro, ¿verdad? Y nosotros nos podemos preguntar: ¿Job no era feliz con todo lo que tenía por estar preocupado por lo que pudiera suceder más adelante? Porque eso es lo que se enseña, que le vino todo lo que él pensaba, todos sus temores, por esos temores y por esas angustias, por eso le vino todas esas cosas. Dice: ¿acaso Job no era un hombre de fe? ¿Job había perdido su camino? ¿O qué había pasado con él que le había venido todas esas cosas? ¿Verdad? Mire, nosotros vamos a ver aquí si Job era un hombre de fe o no. En el 1, vaya a su Biblia ahí, en Job 1, 2 y 3, dice que la hacienda de Job eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Todo lo que él tenía. Y dice el 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Eran 10. O sea, era un hombre, hermanos, que tenía mucho. Y muchos enseñan que en los momentos de su mayor prosperidad había vivido en una alarma constante y continua por temor a que todas esas propiedades que ya vimos, vea, su ganado, sus hijos, se pudieran perder y se pudieran esfumar y quedar en la miseria y en la enfermedad. Muchos enseñan eso. Y esta enseñanza, hermana, no es la interpretación correcta de este versículo. No había razón para que Job capturara en su mente, ¿verdad?, que tales calamidades como todas las que sufrió pudieran venir a su vida porque él así lo pensaba, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque era algo insólito, era algo inusual. ¿Cómo él iba a poder imaginarse en su mente que podía perder a sus hijos? Hermano, mire, la palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad?, que un día, en el 1:13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito cuando era su cumpleaños. Dice que en su día. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los cedeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pero dice que aún estaba hablando él cuando llegó otro. Y aún estaba hablando y vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro, como que estaban en fila esperando para decirle todas las cosas que habían sucedido. Dice: vinieron los caldeos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro todavía más y le dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino acá, y vino en casa de sus hermanos. Y vino un gran viento. Vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal pues de dolor y de tristeza, y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si todo eso nos hubiera venido? Dice que él adoró, no renegó ni nada. Entonces nosotros vemos aquí que usted cree que Job haya estado pensando en los tiempos de bonanza, en tiempos de cuando él era rico, pudiéramos decir que millonario, hermano, eran 3,000 camellos y asnos, y era un, hermano, para venir 3 escuadrones para llevarse lo que él tenía, ha de haber sido mucho. Sus 10 hijos, hermanos, murieron aplastados cuando vino ese viento, hermano, y azotó la casa y murieron. Entonces, ¿usted cree que él iba toda su tiempo estar pensando en que le iba a venir todo eso? No, claro que no. Fíjese, esos versículos no significan que la aflicción que le vino, ¿verdad?, era algo que Job había temido cuando era próspero, y que todos sus presentimientos del mal se lograron casi de inmediato, uno tras otro. Porque muchos enseñan que Proverbios 6:2 lo ponen aquí, porque dice, ¿qué dice Proverbios 6:2? Dice: porque se enlazó en los dichos de su boca y quedó preso en las palabras de sus labios. En este versículo 6:2, hermano, lo malacomodan. ¿Por qué? Porque este versículo, para poder tener la interpretación correcta, hermanos, necesitamos ver el contexto. ¿Y qué es el contexto? Usted tiene que leer de ese versículo todo lo que dice arriba de ese versículo para que usted sepa de lo que se está hablando y lo que está abajo. Ese es el contexto. Si yo saco ese versículo fuera de su contexto, le voy a dar una mala interpretación. En Proverbios 6:2, hermano, ¿a qué se está refiriendo esto? Esto se refiere a que no salgas fiador por nadie, ¿verdad? Que no se debe empeñar tu palabra a un extraño, por tu amigo,
Porque si tu amigo no paga, ¿verdad? Lo tendrás que pagar tú. Entonces dice, no te enlaces, tú no digas, sí compadre, sí mi hermano, sí mi amigo, yo te ayudo, yo te respaldo, y si tú, yo soy tu fiador. ¿Y qué tal si no paga, hermano? Tú ya firmaste, tú ya te enlazaste en los dichos de tu boca al decir que tú vas a estar allí de fiador. Hermano, si él no paga, dice el Señor, ¿qué necesidad tienes? Que venga a quitar, si no paga, que vengan a embargarte y que te quiten todo lo que es tuyo porque tú firmaste de que tú vas a salir fiador por el otro. A eso se está refiriendo, no te enlaces, no digas, no te metas. Pero si nosotros le damos otra interpretación, como muchos que dicen, no, pues es que, fíjate, dice, porque tú con lo que tú confiesas quedas preso en los dichos de tu boca. ¿Qué interpretación le están dando aquí? Que todo lo que tú dices, eso te va a venir. Si yo estoy pensando negativo, cosas malas me van a venir. Entonces vamos a voltearlo. Si yo pienso cosas positivas y que yo voy a tener mucho dinero y que yo nunca me voy a enfermar y que yo siempre voy a estar bien, ¿también me va a poder venir? Eso se llama confesión positiva. Y esa es una falsa doctrina, no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el versículo de 3:25? ¿Verdad? Porque lo que yo temía, eso me vino. Aquí nos está enseñando, fíjese bien, en este versículo nos está enseñando que si tenemos temor de algo, nuestra mente sea tan poderosa que convierta en realidad nuestros miedos. Eso, hermanos, no puede ser. ¿Quiere decir que todos mis temores se van a hacer una realidad? No dice la Biblia en ninguna parte eso. Nosotros, hermanos, fíjese bien, ¿a qué se refiere entonces Job 3:25? Primeramente, ¿qué dijimos? Que no está enseñando que si tenemos temor, nuestra mente sea tan fuerte y tan poderosa para hacer realidad nuestros temores y nuestros miedos. Eso no es verdad. Número 2. Aquí en Job 3:25 dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál era el temor de Job? ¿A qué se refiere? Fíjese, él tenía en su corazón, hermanos, el temor. Él tenía la incertidumbre de no saber si esos amigos, esos 3 amigos que ahora habían venido a verlo, porque eran 3 amigos, ¿verdad? Que habían venido a verlo cuando supieron de la desgracia de Job. Y dice en el 2:11, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar donde vivían, porque habían convenido venir juntos para condolerse de él, para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron por la condición en la que él se encontraba. Quizás estaba hinchado, hermana, dice que era como una comezón, agarraba un pedazo de teja y se rascaba y se le infectó, hermana, de tal manera que hasta gusanos tenía. Ahorita lo vamos a leer. Y dice que lloraron a gritos, cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 estaban, fíjese, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job, cuando los vio venir y lo vieron, fíjese bien, él tenía en su corazón, ¿verdad?, el temor y la incertidumbre de no saber que habían venido de tan lejos, si estos hombres lo consolarían, lo ayudarían, lo restaurarían o lo iban a tumbar más de lo que ya estaba. ¿Por qué Job tenía ese temor? Porque ahorita lo vamos a ver. Fíjese, Job, hermano, necesitaba ayuda físicamente porque estaba enfermo.
Emocionalmente, tenía todas sus emociones que no sabía ya ni qué pensar de todo lo que había venido. Estaba trastornado, no comprendía por qué tanto dolor y por qué tanta angustia y por qué todo eso que se le vino encima. Espiritualmente, decía: Señor, ¿qué pequé? ¿En qué pequé? ¿Por qué estoy así? ¿Qué hice mal? ¿Verdad? Económicamente lo había perdido todo. Entonces él estaba necesitado, hermano, en todas las áreas. Entonces él, hermanos, pensaba: ¿me vituperarían? ¿Vendrán a vituperarme o vendrán a ayudarme, a restaurarme, a hacerme más liviana la carga? Tenía miedo. ¿Pero por qué ese temor, hermanos? Fíjese, en Job 6:14 dice que todo auxilio, ¿verdad?, me ha faltado. Porque de todos sus amigos, era un hombre muy conocido, se sentaba a la puerta de la ciudad, que eran donde se sentaban los jefes, hermanos, a tratar los asuntos del pueblo. Cuando venían, ¿verdad?, ahí se resolvían. Y dice: ninguno de mis amigos, todos, tenía muchos, pero dice que de ninguno había recibido auxilio. Vamos a ver qué dice, hermanos, Job 19:13. En Job 19:13, ¿qué dice? Fíjese, dice: el Señor, o sea, al ver su condición, y él se queja y dice: hizo Dios alejar de mí a mis hermanos, todos se alejaron, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, y forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, o sea, a sus sirvientes, y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba que viniera a ayudarme, y no respondía. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Fíjese bien: aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Se acuerdan qué le dijo la mujer a Job? ¿Todavía adoras a Dios en esa condición? Maldice a Dios y muérete. Hermano, él perdió todo, aparte de toda su salud, hermano, sus hijos, su dinero, todo lo que él tenía. Todavía, hermanos, el apoyo de su esposa lo perdió. O sea, estaba viviendo una situación, hermanos, muy, muy difícil, ¿verdad? Dice: aún los muchachos del 18 me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿No dicen, hermanos, ahí que en la cárcel, cómo dice? Que en la enfermedad y en la cárcel ahí se sabe quiénes son tus amigos. Luego te abandonan. ¿Qué le pasó al joven rico? Cuando tenía dinero, hermanos, y iba, hermano, tenía muchos. Pero ¿qué pasó después? Que cuando lo perdió todo, ninguno le ayudó. Todos los que le ayudaron a gastar todo ese dinero, ninguno se apareció, hasta que tuvo que ir a apacentar puercos, porque no hubo quien lo auxiliara. Entonces, así pasa, y así le pasó a Job. Dice: oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Me ha tocado. Más bien deberíais decir, dice el 28, ¿por qué le perseguimos? Hermano, él se sentía mal en todas las áreas de su vida. Y el 17:2, hermanos, volteé la hoja. El 17:2, fíjese lo que dice. Dice: no hay conmigo, aquí, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. El 6. Y él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como ¿qué? Como tamboril. Hermanos, ¿por qué como tamboril? ¿Por qué? Hermanos, ¿qué hacemos cuando tenemos un tambor? Cuando usted le tiene un tambor, todo el mundo va y le da, ¿verdad que sí? Y le dan al tambor y le dan. Él se sentía como un tamboril, donde todos, hermanos, iban y le daban y le daban y le daban. Con palabras, no le ayudaban, lo criticaban. Entonces el temor que él tenía, hermanos, era si esos otros amigos también vendrían como habían venido los otros, a darle. Y nosotros vemos, hermanos,
en el 1:8 que Job, hermanos, a pesar de ser criticado y apuntado por sus amigos, Job no sería un hombre de fe. Por eso, todo eso le vino porque él tenía temor de que todo eso le viniera. Mire lo que dice el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y en el 8, volteé su hoja en el 8, del 4 al 6. Miren lo que le dice uno de los amigos, de los 3 amigos que vinieron, porque aquí leímos, dice que se pusieron de acuerdo para venir a consolarlo. ¿Pero lo consolaron? Miren lo que dice aquí, lo que le dice Bildad: si tus hijos pecaron contra él, o sea, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. O sea que estaba, hermanos, mal. Y todavía le dicen: tus hijos Dios los mató porque pecaron, y él se los llevó al lugar al que pertenecen. Hermano, lo echaron más para abajo todavía. De eso tenía miedo Job, de que, hermano, cuando usted está mal y le viene la desgracia, a veces hay gente, hermanos, que en vez de venir a consolarlo, lo hunden más. Porque no hay palabras, hermanos, a veces para consolar a la gente. No tenemos. Mire, del 4 al 6 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú fueres limpio y recto, quiere decir entonces que para ellos Job no era limpio ni recto, y que por eso le había venido toda la calamidad. Dice: ciertamente luego él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, si tú fueres limpio y recto. Lo estaban aconsejando, hermanos, lo estaban atacando, diciendo que no era ni limpio ni recto. Nosotros, hermanos, vemos que dice: no hay conmigo sino escarnecedores, y delante de ellos he sido como tamboril. Hermanos, ¿cómo nosotros ayudamos cuando hay necesidad en la otra persona? Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. De esto tenía miedo Job, de esto, hermanos. No era, hermanos, porque él había temido y todos sus temores se le hicieron una realidad. No dice eso. Es necesario, hermanos, aprender la palabra. ¿Cómo dice la palabra, hermanos, para darle una correcta interpretación? Cuando Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, ¿por qué le vino a Job toda la calamidad? ¿Porque él tenía miedo de que le viniera y sí su realidad? No. Vino toda la calamidad porque Dios permitió que Satanás tocara a Job. Cuando él le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es bueno, que es recto y apartado del mal? Él lo estaba presumiendo delante de Satanás, que él tenía hijos que de veras lo adoraban en medio de la calamidad. Y entonces Satanás viene y dice: pues sí, lo tienes rodeado, lo tienes bendecido, pero quítale todo y verás cómo maldice. Y entonces dice: bueno, yo te doy permiso que lo toques, que quites todo lo que tiene, pero a él no lo toques, no le toques su vida, no lo toques a él. Dios lo tenía cercado, y dice: pues lo tienes cercado, no me dejas tocar, pero déjame que lo toque poquito y verás cómo maldice en tu misma presencia. Cosa que no pasó. Entonces, ¿por qué le vino la calamidad a Job? Porque Dios le dio permiso a Satanás de que vinieran las cosas. No era por todos sus temores que supuestamente la gente dice que él tenía. Esta es la interpretación correcta. Le vino a Job todo eso porque Dios le permitió, porque Dios quería probar la fidelidad de Job. Cuando las cosas vienen a nuestra vida, problemas o dificultades, ¿qué pasa? Dios está probando nuestra fidelidad.
A veces pasamos por desiertos, hermano, muy dolorosos. A veces escasea, hermana, el dinero. A veces nos enfermamos, problemas con los hijos, problemas con el esposo, problemas de por aquí, de por allá. ¿Por qué a veces permite Dios que venga todo eso a nuestra vida? Para probar nuestra fidelidad, si nosotros de veras vamos a permanecer fieles a Él o nos vamos a ir o vamos a estar dando murmuraciones contra Dios. Por eso, entonces estos versículos, hermano, echan por tierra la doctrina de la confesión positiva. Fíjate, es necesario pues que entendamos que Dios es soberano. ¿Y qué significa ser soberano? Que tiene el máximo poder o autoridad. El soberano Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es el único con poder y con autoridad para permitir que las cosas vengan a nuestra vida, negativas o como sea, o positivas. Él es el soberano y Él es el que nos manda, hermano, a veces al desierto y a veces nos bendice de una manera abundante, porque Él así lo decide. No es porque yo pienso, yo voy a pensar positivo y voy a pensar que todo me va a ir bien y que nunca me voy a enfermar y que mi economía va a estar bien y todo eso me va a venir porque yo lo estoy pensando. No, hermano, pues yo creo que ya todos seríamos bien millonarios, pero la cosa no es así, ¿verdad? No es por lo que confesemos o por lo que declaremos que nos van a venir las cosas. No, aquí dice que Dios murió en su pobreza para darme riqueza y que yo por sus llagas fui sanado. Sí, efectivamente, así es. Pero hermanos, ¿será la voluntad de Dios que yo sea sanada? ¿O la voluntad de Dios será que yo me vaya enferma y que me muera? Porque yo ya sepa a dónde voy, a la presencia de Dios. Fíjese, todo lo que viene a nosotros es porque Dios lo ha permitido, porque tiene su propósito con nosotros. Él tiene propósitos. Nosotros vemos, hermanos, aquí en la palabra de Dios, en el 1:22, cuando todo esto le pasó a Job, hermano, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendió que detrás de todo aquello, que él no entendía por qué, hermanos, tenía que haber un propósito de Dios para su vida, aunque él no lo entendiera. Dice que no le creó despropósito a Dios. ¿Por qué se enferman los hijos? ¿Por qué el hijo se fue? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué? Porque quizás si lo hubiera dejado, ese hijo se hubiera perdido. Nosotros no sabemos, pero tenemos que descansar en que Dios, hermanos, sabe lo que hace con nuestra vida. Y tenemos que descansar, hermanos, en eso, en su soberanía, de que Dios es bueno, Dios no es un Dios malo. Toda persona, al igual que Job, desea evitar la enfermedad, la pobreza, el dolor, la angustia, la muerte, ¿verdad? Pero todos, hermanos, podemos caer en alguna de esas cosas. Podemos caer en la angustia por alguna razón, en la escasez de la economía, hermano. No sabemos, podemos caer en ello, aunque nosotros vivamos bien y como Job querramos hacer todo muy bien. Nosotros no vamos tras el pecado, nosotros nos estamos guardando en nuestra casa, nosotros guardamos, ¿verdad? Queremos guardar nuestra boca, queremos guardar nuestros ojos. Quiero guardar mis ojos en santidad y no estar viendo cosas que no debo en el celular. Cositas ahí que a veces salen, hermanos, ¿verdad? Que no debemos de ver. Estamos guardando nuestros ojos, estamos guardando nuestros oídos de no estar oyendo por ahí los chismarajos que traen o qué sé yo, oyendo cosas feas que no edifican. Estamos guardando nuestros pasos, hermanos, de no andar en lugares que a Dios no le gustan. Estamos guardándonos en santidad. Pero aún a pesar de eso pueden venir cosas a nuestra vida dolorosas porque hay un propósito de Dios en nuestra vida. No es garantía de que si nos portamos todo bien y yo me esforcé, yo esto y de todos modos me vino. Sí, porque Dios es un Dios de propósitos y Dios nos quiere enseñar cosas a través de todo eso. Fíjese, las calamidades de Job
no vinieron porque él tuviera temor de esas cosas, sino porque Dios le permitió a Satanás tocar su vida y sus bienes y llegar a la muerte a sus hijos para probar su fidelidad, porque había ese propósito. A través de la prueba, Job pudo conocer a Dios. ¿Qué dijo Job en el 42:5? De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven en una magnitud más grande. Él tuvo una relación con Dios profunda. Hermano, si no viene la escasez a tu vida, ¿cómo después vas a testificar que Dios es un Dios proveedor? En decir, hermano, pasé mucho trabajo, no trabajé en mucho tiempo, perdí el trabajo, yo tenía angustia, pero de todos modos comiste, de todos modos tuviste. ¿Por qué? Porque Dios toca a veces el corazón de otras personas, hermano, de tus hermanos o de tu familia, para que te den cuando tú no trabajas. Porque sin comer no nos vamos a quedar, porque Dios es bueno y Él es fiel. Hermanos, si tú te enfermas y Dios te sana, ¿cuántos testimonios hemos oído de gente, hermano, que tenía cáncer y Dios la levantó del cáncer, y cuando va al doctor le dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Porque ya no está el tumor, Dios lo sanó. Y entonces, ¿cómo podemos testificar de un Dios de poder, de un Dios que sana, si yo no me enfermo? Entonces hay propósitos en Dios, por eso tenemos que descansar en Él. Fíjese, todo dentro del movimiento es un movimiento que se llama confesión positiva. Y es la falsa doctrina que enseña que todo creyente tiene poder creativo en sus palabras. Y utilizan este texto de Job 3:25 y 26, que es fuera de contexto, para enseñar que si tememos algo en la mente es tan poderosa que va a transformar nuestros temores en realidad. No es verdad. No es verdad. Y que si yo puedo pensar lo bueno me va a venir. Eso es el movimiento de la confesión positiva. Es una falsa doctrina que no es bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le vino la calamidad a Job? Este es el punto clave. Porque Dios le permitió a Satanás tocarlo. No fue porque él tenía miedos y temores. No, es que por eso le vino, porque él todo el tiempo estuvo pensando lo malo. Eso no es cierto. La Biblia, interpretada en su debido contexto, ya viendo de qué se habla, ¿verdad? ¿Por qué está ese versículo ahí? ¿De qué se está tratando? ¿Verdad? Yo tengo que ver más arriba y más abajo y entenderlo para poder comprender y darle la interpretación correcta, ¿verdad? La Biblia, interpretada en su debido contexto, no enseña confesión negativa ni positiva. Dios le dio permiso a Satanás tocar a Job porque tenía sus propósitos con él, ¿verdad? No fue por sus temores ni por sus miedos. Que eso quede clarito. Cuando viene la enfermedad, la pobreza y la angustia, hermanos, es con un propósito en tu vida. Descanse en Dios y dale gracias a Dios y ponte a adorarlo como adoró Job en tiempo de angustia. Y no le crees despropósito a Dios, porque Dios tiene propósitos en su vida. Me decía una hermana, yo tenía miedo, fíjese, me quedé sin trabajo, pero gracias a Dios, hermana, duré como 2-3 meses sin trabajar, un tiempo, me dijo, y de todos modos comí, no me faltó nada. Hermano, ahí vemos la mano de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hay que aplicar el sentido común y ver y darnos cuenta de que la pobreza, la enfermedad y la muerte pueden llegar a cualquier persona, aunque esa persona nunca se haya preocupado por ello, por su futuro, y aunque haya vivido confiadamente aplicando la Biblia. De todas maneras nos va a llegar si esa es la voluntad de Dios, porque somos sus hijos y Él sabe por qué permite cosas en nuestra vida. No podemos, hermanos, nosotros, ¿verdad?, cancelar, confesar, declarar, ¿verdad? No, yo declaro que soy sana. ¿Cuándo es que nosotros podemos hacer de declarar y confesar? Cuando viene, mire, hermano, esto es palabra logos.
palabra general de Dios. Aquí ya la tenemos. Pero esta palabra, cuando tú estás en angustia, ya se los he enseñado otras veces, hermanos, se convierte en un rema. Cuando tú estás orando, Señor, sáname, yo quiero ser sana. Señor, mira mi condición, sáname. Tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanada. Permite, Señor, que esa sanidad venga a mi vida. Entonces Dios te habla a través de un mensaje, a través de profecía, a través de lenguas, interpretación de lenguas, a través de un sueño, de una visión, a través de alguien que de alguna manera Dios te hace ver que te va a sanar. Entonces tú oyes la respuesta de Dios, hermano, ¿y qué pasa? Entonces nosotros, hermanos, recibimos el rema de Dios. Y cuando Satanás viene y dice, por ejemplo, Dios te dice, yo te sano, y tú todavía sientes el dolor al otro día, y Satanás dice, no es cierto que estás sana, está igual. Pero como tú ya recibiste la palabra de Dios, hermanos, en confirmación de que Él te va a sanar, entonces tú vas a confesar y tú vas a declarar tu sanidad. Yo confieso que soy sana, yo confieso y yo declaro mi sanidad, y tú pasas y testificas y tú dices, yo le doy gracias a Dios por la sanidad. Pero pues si todavía te duele, sí, pero Dios ya me dijo y mi sanidad está en proceso. Y ya lo recibí y por fe lo recibo. Entonces sí podemos declarar y confesarlo sobre lo que Dios ya nos dijo a nosotros en ese rema. ¿Está entendiendo? Entonces, hermanos, yo no puedo cancelar, confesar con el poder de mis palabras. A muchos les gusta creer que tienen poder en sus palabras y que lo que afirma se hará una realidad. Fíjese bien, eso no es cristianismo. Esto, hermanos, de que yo confieso y que yo declaro, se originó en el movimiento Nuevo Pensamiento, la ley de la atracción y el pensamiento positivo. No, sí, aquí dice, y yo confieso que soy sana porque la Biblia dice. Hermanos, pero ya oramos. La gente no te manda, ese movimiento, hermano, cristiano de confesión positiva, no te mandan a orar, no te mandan a ayunar, no te mandan a que busques a Dios, solamente te mandan a que tú confieses que lo que tú quieres se va a hacer una realidad. Solamente confiesa que aquí dice en la palabra que por sus llagas fuimos sanos, y tú confiésalo y decrétalo y decláralo, porque es más fácil así que ir a ayunar por quién sabe cuántos días y estar terqueándole al Señor y estar en su lugar secreto y estar pidiéndole a Dios. Eso es más difícil. Por eso es más fácil creer en decretar y en confesar, confesión positiva, porque ya no hay oración, ya no hay acercamiento a Dios. Tú confiesa que tú vas a recibir lo que tú necesitas, nada más por confesión positiva. No. Será la voluntad de Dios que yo esté pasando por esto, porque a lo mejor Él tiene un propósito en mí. Y aunque usted cancele y aunque usted declare, hermano, esa escasez no se le va a ir hasta que Dios disponga en su soberanía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Y por más que tú canceles y por más que tú declares que te va a venir, todo eso no se va a ir hasta que Dios quiera. Hermanos, si bajan poquito la voz, por favor. Entonces, hermanos, fíjese, cristianos y no cristianos han vendido y publicado millones de libros de confesión positiva, y la gente lo recibe gustosa, porque es más fácil creer lo que les resulta agradable y conveniente. Es más fácil pensar que dependen de su propio poder, de mis propias palabras, de lo que yo confieso, que irse a orar y pedirle a Dios y estar orando y estar ayunando delante de su presencia esperando una respuesta de Dios. Entonces, hermanos, es más fácil para ellos adorar a un Dios que es como el genio de la lámpara de Aladino. Usted le hacía la lamparita así, ¿verdad? Ya en el cuentito ese que nos leímos, y sale el genio y dice, diga a mi amo qué quiere que yo le haga, y te doy 3 deseos, y tú le dices, pues yo quiero esto y aquello. Hermano, Dios no es un Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que inmediatamente que tú le estés pidiendo algo, hermano, inmediatamente Él te lo va a dar nomás porque tú lo confiesas. No, así no son las cosas. Eso es una doctrina que no está en la palabra de Dios. Ahora fíjese, es como nosotros como papás.
¿Usted le va a pedir, le va a dar a su hijo todo lo que su hijo le pida? No, porque quizás no sea conveniente que lo reciba. Usted va a decir, no es conveniente, no estás en edad como para que yo te dé tal o cual cosa. Entonces Dios es, hermana, es igual. Dios no nos puede dar todo lo que nosotros le estamos pidiendo. Señor, dame dinero y dame en abundancia y mira que yo voy a ayudar y voy a hacer y voy a tornar. Y Dios no te contesta porque quizás el darte tanto dinero te va a perder y te vas a olvidar de Dios. Entonces Dios sabe hasta dónde te va a dar. No es por confesión positiva, hermanos, que te van a venir las cosas. Fíjese, cuando usted oiga que dicen, yo confieso, yo decreto, yo declaro, ¿verdad? Recuerde que como creyentes dependemos de la voluntad de Dios y no de la nuestra. No es porque tú confieses, porque esa sería tu voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y para esto tenemos un ejemplo, hermanos, fíjese bien. Pablo, cuando tenía el aguijón, oró por 3 veces al Señor, ¿verdad? Vamos a ver segunda de Corintios 12. Busca primera de Corintios 12, del 7 al 9. Fíjese lo que dice. Pero a cada, segunda. Es segunda, perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Ya está en la pantalla? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente por las revelaciones que Dios me daba, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que él está orando a Dios para que le quite la molestia que él tenía. Era un aguijón. ¿Y qué hace un aguijón? Te está picando, te está molestando. No dice que aguijonera quizás era una enfermedad, pero él rogó 3 veces que se le quitara porque no quería, le molestaba, le dolía. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te lo voy a quitar. Hermana, él hubiera podido confesar. Yo confieso. Él hacía milagros. Yo confieso, yo declaro, yo decreto que esto se va a ir. Nunca lo dijo. ¿Qué hizo él? Oró a Dios. Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo que no. En la soberanía de Dios, Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque había un propósito de que las muchas revelaciones no lo exaltaran. Porque él podía exaltarse. Dice que cuando él dice, me dio un mensajero que me abofeté, que me dé, cuando quiero enaltecerme por lo mucho que Dios me da. Entonces por eso estaba ese aguijón ahí. Entonces nosotros no podemos estar confesando, declarando que tal o cual cosa se va y nomás porque nosotros queremos. No, ¿qué es lo que Dios dice? Fíjese, también nosotros vemos, hermanos, que Jesús pidió al Padre que pasara, ¿verdad?, la copa de sufrimiento por 3 veces, pero al final de la tercera dijo, pero no se haga mi voluntad es que tú pases esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la Biblia Las Américas, hermano, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Lucas 22:42, la copa del sufrimiento. En Nueva Versión Internacional dice que si quieres, Padre, si quieres, no me hagas beber esta copa de sufrimiento. ¿Qué dice? Si quieres. Él nunca canceló, él nunca decretó, él nunca declaró ni confesó que eso se iba a ir. Hermano, si hubiera sido por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hubiera habido redención. Él decía, Señor, si hubiera otra forma de que hubiera redención, hazlo así, pero no había otra manera. Entonces Dios no le contestó, él no decretó ni canceló. Él dijo, Señor, si tú quieres, ¿verdad?, aparta de mí esta copa, pero tenía que pasar.
porque Dios es un Dios de propósitos en nuestra vida. Siempre todo está, hermanos, por el Señor ordenado para nuestro bien. En Juan 5:30 dice: no puedo hacer nada por iniciativa propia, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros, hermanos, vamos a ver que Dios no contesta. Vamos a buscar Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Dice, fíjese, Pablo era un hombre que hacía milagros. Dios lo usaba, hermanos, en hacer milagros. Usted ve, hermano, y conoce la vida del apóstol Pablo, y él lo hacía. Pero dice, diciéndole a Timoteo, a su hijo espiritual: ya no bebas agua, sino usa de un poco de jugo de uva por causa de tu estómago y de ¿qué? Y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, ¿y pero por qué no lo sanó? Pues si hacía milagros, ¿por qué no oró por él para que él fuera sanado? Porque él está recomendando que beba juguito de uva y que ya no beba agua por sus muchas enfermedades. Yo que tenía una úlcera o no sé qué tenía, que no podía tomar agua, le caía mal. Pero estaba enfermo. A veces la voluntad de Dios, hermano, es esa. ¿Nos está enseñando algo? ¿Pasamos por esas cosas? ¿Lo estaba pasando Timoteo? Ahora, hermano, ¿qué dice segunda de Timoteo 3:20? Ay, tiene el 17, me equivoqué de cita. ¿Cuál es? Segunda de Timoteo. Bueno, allí, hermanos, es 4, perdón. Dice, a Erasto se quedó enfermo, se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué lo dejó enfermo en Mileto? ¿Por qué no oró por él, hermano, para que fuera sanado? A veces, hermanos, como humanos somos carne, y va a venir la enfermedad, pero Dios nos va a sanar y vamos a seguir adelante, ¿verdad? El mismo cuerpo se regenera, hermanos, dice que cada 3 días se regenera el estómago. En nuestro propio cuerpo, hermano, si nosotros aprendemos a cuidar nuestro cuerpo, hermano, está diseñado, hermanos, para restaurarse. Entonces, hermano, nosotros vamos a pasar por esas cosas, para que no estemos con que yo cancelo, yo decreto y yo declaro. Si no es la voluntad de Dios, vamos a pasar por esos problemas, por esas dificultades, hasta que Dios quiera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito, no se le olvide. Dios permite que pasemos dolor, aflicción y pobreza. No importa, fíjese bien, si Dios permite que yo pase por el dolor, por la aflicción, por la enfermedad, no importa cuánto yo esté declarando, confesando y demás, o decretando, porque si la voluntad de Dios es que yo pase por eso, su voluntad prevalecerá. Entonces tenemos que tener, mire, yo, hermano, yo no se imagina, hermanos, cómo yo había hecho de todo, cancelar, decretar, confesar, declarar, pero no sucedía nada. Y yo le dije: Señor, tú enséñame a mí entonces. Entonces yo entendí que Dios es soberano, que Dios hace con nosotros como Él quiere, pero que nos da de su gracia para poder seguir adelante con el problema, con la enfermedad, con lo que venga a nuestra vida que Él permita. Él nos va a sacar adelante. Así como Dios sacó a Job de la prueba, del proceso doloroso que Él permitió que viniera a su vida, lo sacó adelante y luego lo bendijo y le dio el doble de lo que tenía. Entonces, hermanos, va a prevalecer lo que Dios disponga en nuestra vida. Y por más que cancelemos y decretemos, no va a suceder nada si la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por esos problemas y por esas dificultades. Recordemos que en los planes de Dios incluso un problema puede traer bendición. Y probablemente, hermano, nosotros querramos, hermanos, a nuestra vida, un problema
puede traer bendición a nuestra vida, mientras que obtener lo que nosotros deseamos a la larga puede ser algo negativo. Entonces confiemos en Dios, hermano, que lo que Él permita que venga a nuestra vida siempre será con un propósito, ¿verdad? Fíjese bien, hay un versículo, ¿verdad? En Proverbios 18:21 que dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El poder, fíjese bien, yo tengo poder sobre la muerte y la vida. Si yo confieso que voy a vivir, si yo confieso que no voy a morir, me va a venir. Si Dios me dice y me dé el rema, yo puedo declarar y yo puedo confesar, ¿verdad? Pero no va a pasar nada. ¿No sería mejor si yo le digo al Señor, tu palabra dice, Señor, que mi generación vivirá de 70 a 80 años, y yo confieso y declaro que yo voy a hacer? Sí, está bien, tenemos su promesa. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Fíjese, la oración nuestra debe de ser así: Señor, tu palabra dice que mi generación viviría de 70 a 80 años, y yo deseo vivirlos con salud para poder seguir sirviéndote. Pero si tu voluntad fuera llevarme antes de tiempo, pues estoy listo y estoy preparado, Señor, como tú quieras. Hermanos, yo ya les he dicho anteriormente a algunos, ¿verdad?, que yo oí la voz del Señor que me dijo: prepárate para el encuentro con tu Dios. La oí audible, solamente 2 veces en mi vida la he oído audible. Y fue tan fuerte y tan potente esa voz, hermanos, que el corazón se me quería salir del pecho y las sienes empezaron a hacerme así de lo fuerte que la oí. Y yo dije, ese es el versículo que Dios le dio a Ezequías, y cuando le dijo por medio del profeta Isaías que se preparara porque él ya iba a partir, que dejara preparadas sus cosas, su testamento, lo que iba a arregle sus cosas, no su casa. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, yo te he servido con un corazón sincero y he andado en tus caminos, no me quiero ir todavía. Y dice que Isaías ya iba por el patio de salida cuando Dios le habla a él y le dice: regresa y dile a Ezequías que yo le doy, ¿cuántos años? 15 años más de vida. Él oró y Dios le contestó. Y entonces yo dije, ¿ese es un versículo bíblico? De prepárate para el encuentro con tu Dios. Y dije, Señor, yo no me quiero ir. Mi gozo y mi alegría es servirte. Permíteme seguir sirviéndote. Estaba embarazada de Sulamita, mi hija, más de 30 años. No pasaron mucho, no esperé mucho tiempo la respuesta de Dios. Y un día al despertar y al abrir mis ojos, oí la voz potente de Dios que me dijo: y yo te doy vida y vida en abundancia. El rema de Dios para mí. Hermana, a mí me dio flebitis, me enfermé de aquí, de allá, porque ya era una persona grande y pues ya casi 40. Hermanos, y yo me sentía muy mal. Vinieron muchas cosas, hermana, yo me sentía muy enferma. Entonces Dios, hermanos, me habló. Entonces yo le dije: Señor, gracias. Entonces, hermanos, siempre hay que orar a Dios. Hay que orar y decirle: Señor, estoy a tu disposición, si me quieres dejar, qué bueno, porque eso es mi deseo. Nosotros siempre le tenemos que decir qué es lo que queremos, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, tenemos que descansar en que Él, al decirnos que no, por unas razones, y debemos de estar contentos y debemos de estar, hermanos, agradecidos con Él, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestras palabras pues tienen un enorme poder. Es una pregunta. ¿Nuestras palabras tienen un enorme poder para el bien o para el mal? ¿Y nuestra lengua puede incluso matar o salvar vidas? Yo declaro, yo confieso. No es por lo que yo confieso, no es por lo que yo declaro, por lo que yo decreto. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. ¿A qué se refiere este versículo bíblico? ¿A que lo que yo confiese va a venir? No, fíjese bien, démosle la interpretación correcta al versículo. ¿De qué forma yo doy vida y de qué forma yo doy muerte? A través de mis palabras. ¿Cómo? Por ejemplo, un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente. Fíjese bien, Proverbios 25:18. Martillo, cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Y podemos darle sentencia de muerte o de cárcel con lo que yo digo.
A mí me dan un dinero por debajo de acá, ¿verdad? Y me dicen, tú confiesa esto y yo te voy a dar $500,000, pero húndelo, tú dile que tú lo viste. Y eso pasa, ¿se acuerdan, hermanos, cómo Jezabel hizo que testigos falsos declararan que este Nabot, hermanos, había blasfemado y que había hecho y no sé qué para quedarse con su tierra? Hermano, pasan hasta nuestros días. Entonces puede ser, hermanos, que testifique a alguien en contra de algo por dinero y mandar a alguien a la cárcel, mandar a alguien a la silla eléctrica por lo que yo digo, por un testimonio falso. De esa forma yo estoy dando vida o muerte con esas palabras que están saliendo de mi boca. Un hombre que consuele, que puede dar esperanza a una persona suicida y una palabra edificante a su tiempo, qué buena es. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. La palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. En el Salmo 42, ¿verdad? Dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Cuando usted consuela y da palabra a alguien, hermanos, en su dolor y en su angustia, usted está consolando. Y decirle: no te preocupes, Dios tiene todo bajo control, tú estás para pasar por esto, pero no vas a durar todo el tiempo en esa situación. Dios tiene su plan contigo, tú descansa en Dios. Entonces usted lo deja edificado con sus palabras. Estoy dando consuelo, estoy dando vida. Fíjese, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, hace poquito salió una mujer, hermano, que se estaba subiendo arriba de la baranda de un puente y la gente empezó a pararse, la que estaba pasando ahí por la banqueta, por el puente había una banqueta y acá estaban pasando los carros y ella se subió ahí porque se quería aventar. Entonces la gente empezó a pararse y uno de esos era cristiano y le dijo: no te avientes, Cristo tiene poder, Cristo tiene planes para tu vida. Satanás quiere destruirte, bájate de ahí, Dios tiene planes. Y empezó a darle palabras. Hermana, la mujer se baja y empieza a llorar. Ella andaba con su batita como que se acaba de levantar y empezó a llorar y llorar. Los cristianos se acercaron, empezaron a orar para ella. ¿Y qué dio vida a esa mujer? Con la palabra que él habló. De esa forma nosotros podemos dar vida o muerte por un mal testimonio, porque yo estoy acusando a alguien de lo que no hizo. Cuando yo ando en un chisme y estoy diciendo que esta mujer, Pilar, allá salió el hombre de adentro de su casa cuando Michael no estaba. ¿Por qué salió de ahí? Le está poniendo los cuernos. No, es que era tanta la basura de ella, porque ya tenía días que no pasaba la basura, se le juntó y lo metió allá al patio y decir: ¿sabe qué? Sáqueme por favor la basura. Pero yo paso en ese momento, el Señor sale y decimos: no, pues es que allá andaba adentro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy dando muerte social, porque estoy levantándole un falso y estoy diciéndole a toda la gente: fíjate que un fulano salió de la casa. Sí, pero ¿para qué entró, hermano? A lo mejor entró a hacer una compostura ya. Pero nosotros ya dijimos, eso fue un crimen social porque la apartamos de la... No te juntes, mira, te puede quitar al marido, ni te juntes con ella. Entonces nuestras palabras, hermanos, pueden dar vida, pueden dar muerte. Y ahí puede entrar una muerte social, donde la puedan aislar y no juntarse con ella porque ya hablaron mal de su persona. Como aquel que andaba juntando botes, hermano, porque los aplastaba y se los llevaba a su casa para luego venderlos. Y decía, ya el hermano llevaba una bolsa con bolsas de Tecate y de cerveza. Y fue y le dijeron al pastor: allá el hermano anda de borracho. Lo vimos que llevaba botes de cerveza en una bolsa. Pues todo el mundo supo que era un borracho y que era un hipócrita dentro de la iglesia. Y el pastor lo llama y luego le dice: ¿por qué estás tomando? ¿Por qué estás en esa situación? Dijo: yo no soy un borracho. Pues allá te vieron con un bote. Sí, pastor, es que yo los junto, yo los aplasto y yo los junto. Vaya a mi casa, yo tengo muchas latas porque después las vendo. Entonces podemos hacer un crimen social con lo que sale de nuestra boca. De esa forma es la correcta interpretación de este proverbio de 18:21. No es de que yo confieso y yo declaro esto y lo otro. No, hermanos, hay que darle la correcta interpretación, ¿verdad?
Gloria al Señor, aleluya. Mire, a esto pues se refiere Job cuando dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él tenía pues en su corazón el temor y la incertidumbre de que aquellos vinieran, hermanos, a hacerle daño como habían venido los otros. No era por sus temores, que sus temores se habían hecho una realidad. Entonces, hermanos, un calumniador pues puede destruir la reputación de una buena persona. Entonces, cuidado con lo que sale de nuestros labios. Gloria a Dios. Los padres piadosos pueden enseñar a sus hijos la verdad de la Biblia y apartarlos del mal y colocarlos en el camino de la vida. Entonces, hermanos, ¿cuántas vidas fueron destruidas como resultado de las palabras ardientes y manipuladoras pronunciadas por Adolfo Hitler? Hermano, vea sus documentales sobre él. Hermano, tenían unción para hablar, que un solo hombre pudo, hermanos, convencer a la multitud de los alemanes para que, hermanos, estuvieran en contra de los judíos, y se mataron 6 millones de judíos solamente por las palabras de un hombre que convenció a mucha gente. Nuestras palabras dan vida o dan muerte. Entonces, hermanos, tenemos que orar y decirle al Señor: hágase tu voluntad en mi vida, en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos.